Hola, mi nombre es Perla Rubio Chavalero. La violencia ejercida hacia las mujeres por los talibanes. La violencia ejercida hacia las mujeres por los talibanes en Afganistán es grave y sistemática. Desde que tomaron el poder en 2021, los talibanes han impuesto restricciones extremas que afectan casi todos los aspectos de la vida de las mujeres. Les han prohibido acceder a la educación más allá de la primaria, trabajar en la mayoría de los empleos, salir de sus casas sin un acompañante masculino y han impuesto un estricto código de vestimenta. Las mujeres que intentan protestar o resistir estas reglas suelen enfrentar represalias como arrestos, violencia física y amenazas. Estas medidas buscan limitar sus derechos, invisibilizarlas y consolidar un control que vulnera su libertad, seguridad y dignidad. Justificaciones. 1. Solidaridad internacional y empatía como mujer joven. Como mujer joven de 19 años, hablar sobre la violencia de los talibanes hacia las mujeres en Afganistán es un acto de empatía y solidaridad. Las mujeres en Afganistán enfrentan restricciones extremas y violencia simplemente por su género, lo cual resuena con la causa de los derechos humanos y la lucha por la igualdad de todas las mujeres. Conciencia sobre los derechos humanos y la igualdad de género. La situación de las mujeres bajo el régimen talibán pone de relieve violaciones graves de derechos humanos. Abordar este tema permite generar conciencia y promover la idea de que todas las personas merecen derechos básicos sin importar su género o lugar de origen. Inspiración para el activismo y el cambio. Al informarse y hablar sobre la violencia hacia las mujeres en Afganistán, se puede inspirar a otras personas a apoyar causas y campañas que busquen mejorar la situación. Esto ayuda a visibilizar la importancia de los derechos de las mujeres a nivel global y promueve el activismo para frenar las injusticias. 4. Desafiar los estereotipos y roles de género. Este tema permite reflexionar sobre los estereotipos y los roles de género que oprimen a las mujeres en distintas sociedades. Como joven, abordar este problema también abre una conversación sobre la importancia de la educación y la libertad sobre el desarrollo personal, temas que son especialmente significativos para las mujeres jóvenes que buscan igualdad en sus propias comunidades. Planteamiento del problema. La violencia hacia las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán representa una crisis de derechos humanos de gran magnitud. Desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, han impuesto restricciones severas que afectan directamente a las mujeres y niñas en múltiples áreas de su vida, promoviendo una cultura de represión que limita sus derechos fundamentales y su participación en la sociedad. Causas. Las causas de esta violencia se basan en una interpretación extremista y rígida de la ley islámica, Sharia, que los talibanes imponen para mantener un control absoluto sobre la sociedad. Este régimen considera a las mujeres como subordinadas a los hombres y limitando su educación, su libertad de movimiento y su participación en la vida pública, además del deseo de los talibanes de consolidar su poder mediante un sistema represivo y controlado. Refuerza estas restricciones y normativas violentas hasta la mujer. Consecuencia. Las consecuencias de esta violencia son devastadoras, tanto para las mujeres como para el país en general. Miles de niñas y mujeres han perdido el acceso a la educación secundaria y superior, lo que comparte su futuro y sus oportunidades de desarrollo. Las mujeres tampoco pueden trabajar en la mayoría de los empleos, lo que afecta a su independencia económica y a su vez aumenta los niveles de pobreza en el país. La violencia psicológica, física y social genera un ambiente de miedo, inseguridad y aislamiento para las mujeres, quienes se ven excluidas de la vida pública y de los espacios de decisión. Además, el desarrollo del país se ve severamente afectado al marginar a la mitad de la población, limitando su progreso social y económico. Cambios en la situación. La situación de las mujeres en Afganistán ha cambiado drásticamente en comparación con los avances logrados en las últimas 2 décadas, donde se promovió un mayor acceso a la educación y al empleo para las mujeres y se apoyaron sus derechos. Sin embargo, con el retorno de los talibanes estos logros se han revertido y el país ha retrocedido en términos de igualdad de género y derechos humanos. La comunidad internacional ha intentado intervenir mediante sanciones y presión diplomática, pero los talibanes han mostrado poca disposición a cambiar sus políticas restrictivas, manteniendo las condiciones de violencia y represión hacia las mujeres. Este problema es urgente, ya que la situación de las mujeres en Afganistán sigue empeorando. La falta de derechos y el uso de violencia y el control continúan minando la libertad y el bienestar de millones de mujeres, quienes enfrentan una realidad cada vez más opresiva y difícil. ¿Qué fue lo que hizo que los talibanes tengan esa violencia hacia las mujeres en Afganistán? La violencia ejercida de los talibanes hacia las mujeres se fundamenta en una interpretación extrema del Islam y una visión patriarcal de la sociedad desde su llegada al poder en 1996, nuevamente tras la retirada de las fuerzas estadounidenses en 2021. Los talibanes han impuesto un régimen que promueve la supremacía masculina, justificando la opresión de las mujeres a través de una lectura rígida de la ley.
Sharia. Esta ideología se manifiesta en prohibiciones severas como la restricción del acceso a la educación y el trabajo, a la obligación del usar el burka y la limitación de la movilidad sin un acompañante masculino. La cultura local y la historia de conflictos también han perpetuado estas actitudes, alimentando un ciclo de violencia y control. La resistencia internacional y local contra esa opresión se ha visto limitada por la intimidación y las represalias violentas del régimen talibán. Objetivo de investigación. El objetivo de la investigación es analizar las causas y consecuencias de la violencia de género ejercida por los talibanes hacia las mujeres en Afganistán. Se busca comprender cómo la interpretación extrema de la ley islámica y las estructuras patriarcales han legitimado esta violencia. Además, la investigación examinará el impacto social, económico y psicológico en las mujeres afectadas, así como las respuestas de la comunidad internacional y local ante estas violaciones de derechos humanos. El propósito es generar conciencia sobre la situación actual y contribuir a la promoción de políticas efectivas para la protección y empoderamiento de las mujeres en Afganistán. Marco teórico. Sobre la violencia de los talibanes hacia las mujeres se puede abordar en múltiples disciplinas, incluida la sociología, la antropología y los estudios de género, así como el contexto histórico y político de Afganistán. Contexto histórico-político. El ascenso del talibán en Afganistán se enmarca en un periodo de inestabilidad política y social que se remonta a la invasión soviética en 1979, la guerra civil y la posterior intervención estadounidense. En este contexto, el talibán surgió en la década de 1990, prometiendo un gobierno basado en la ley islámica y la moralidad tradicional. Sin embargo, esa promesa se tradujo en una interpretación extremadamente rígida de la Sharia, que ha justificado la presión de las mujeres como un medio para preservar los valores familiares y la honorabilidad de la sociedad afgana. Perspectivas de género. Desde la teoría de género, la violencia de los talibanes hacia las mujeres es un reflejo de estructuras patriarcales profundamente arraigadas que consideran a las mujeres como inferiores. La opresión se justifica bajo el argumento de que las mujeres deben ser protegidas, pero en realidad se traduce en control y despojo de derechos. Esta violencia puede manifestarse de múltiples formas: restricciones a la educación, la salud, la libertad de movimiento y la participación en la vida pública. Influencias socioculturales. La cultura afgana, enraizada en tradiciones y normas sociales, favorecen el patriarcado, refuerza la ideología del talibán. La narrativa de que la mujer debe ser controlada se ha perpetuado a través de la historia, alimenta un ciclo de violencia y subordinación. Esto se combina con un sistema de justicia informal que en muchos casos apoya y legitima la violencia contra las mujeres. Resistencia y desafíos. A pesar de la opresión, existe una resistencia tanto interna como externa. De las mujeres afganas han demostrado una notable resiliencia y determinación para luchar por sus derechos, pero enfrentan retos significativos debido a la violencia y la represión sistemática. La presión internacional y la visibilidad mediática también juegan un papel crucial en la lucha contra esta violencia estructural. Metodología mixta. Para mí, investigación sobre la violencia de los talibanes hacia las mujeres en Afganistán voy a usar una metodología mixta que combine métodos cualitativos y cuantitativos. Creo que esta combinación es fundamental para entender mejor este problema complejo y multidimensional. Por un lado, el enfoque cualitativo me permitirá adentrarme en las experiencias personales de las mujeres que han vivido bajo el régimen talibán. Planeo realizar entrevistas en profundidad y grupos focales con mujeres afganas para explorar sus vivencias y emociones. A través de estas conversaciones espero obtener relatos significativos que reflejen cómo las políticas del talibán han impactado su vida diaria. También usaré un análisis de contenido para identificar patrones y temas recurrentes en sus historias, lo que me ayudará a contextualizar su situación. Por otro lado, el enfoque cuantitativo será importante para medir la magnitud de la violencia de género. Realizar encuestas estructuradas como una muestra representativa de mujeres afganas, utilizando preguntas cerradas para recopilar datos estadísticos. Esto me permitirá cuantificar la violencia que enfrentan y examinar si existen diferencias significativas según la edad, la educación y a la ubicación geográfica. Al combinar ambos enfoques podré enriquecer mi investigación. Los datos cuantitativos me harán una visión general sobre la prevalencia de la violencia, mientras que los datos cualitativos añadirán profundidad y contexto. Esta metodología mixta no solo me permitirá entender mejor la realidad
de las mujeres en Afganistán, sino que también podría ayudar a organizaciones y responsables políticos a desarrollar estrategias más efectivas para abordar y combatir la violencia de género en el país. Al compartir estas historias y estadísticas, espero contribuir a crear conciencia sobre la urgencia de proteger los derechos de las mujeres en Afganistán y fomentar un cambio positivo en la percepción de esta problemática. Conclusión. La situación de las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán constituye una gran violación de los derechos humanos marcada por la restricción de sus libertades fundamentales. Desde que los talibanes retomaron el control del país en 2021, las mujeres han experimentado un retroceso significativo en cuanto a derechos que previamente habían comenzado a ejercer. Las políticas impuestas prohíben a las mujeres y niñas recibir una educación más allá del nivel primario, lo que limita sus oportunidades del desarrollo y la marginación social y económica. Asimismo, se les ha impedido trabajar en la mayoría de ocupaciones y sus movimientos están estrictamente regulados, requiriendo un acompañante masculino para actividades básicas. Las restricciones también incluyen la imposición de un estricto código de vestimenta y la eliminación de la presencia femenina en la vida pública. Esta situación ha sido denunciada por la comunidad internacional, que ha destacado la violencia estructural y la represión que enfrentan las mujeres afganas. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos no han resultado en mejoras tangibles y millones de mujeres siguen siendo privadas de sus derechos esenciales. Esta violación masiva no solo afecta a las mujeres afganas individualmente, sino que perpetúa un ciclo de pobreza y opresión que impacta a toda la sociedad afgana. Lucha por los derechos de las mujeres en Afganistán sigue siendo urgente y requiere una intervención continua y efectiva de la comunidad internacional.